Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir al doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Contextos. Al contrario, Juan, el gusto es mío, muy buenos días. Y bueno, pues para dar a conocer lo más importante del análisis económico ejecutivo, recientemente publicado, tanto con relación al ajuste del gasto público, como la petición de una reforma fiscal que fortalezca el mercado interno. Si pudiera ampliarnos la información, doctor. Sí, por supuesto. Dado que el Pemex, por supuesto, tiene problemas en sus ingresos, y además producidos no solo por la caída del precio, sino también por la menor plataforma de producción que se viene reduciendo sistemáticamente. Precisamente se acaba de anunciar que el balance entre sus exportaciones e importaciones apenas fue negativo un poco más de $300 millones. O sea que es prácticamente cero cuando hablamos de miles de millones que exportaba Pemex, ¿no? De otra parte, las importaciones de todo el país fueron muy superiores a las exportaciones. Cuando incluimos la gasolina que importamos, la petroquímica, el gas, y de hecho ya el año pasado tuvimos un déficit de más de alrededor de 10 mil millones de dólares. Esto es, hay sí una caída importante en las finanzas de Pemex. Pemex requiere que se lleven a cabo ajustes muy importantes, una verdadera reingeniería de toda la empresa y probablemente la venta por partes de algunos activos que tienen. Y de otra parte, los ingresos del sector público pues también se ven afectados por esa menor producción y exportación de petróleo. Sin embargo, el gobierno federal, ha compensado muy bien la posibilidad de decir, la caída de esos ingresos con este nuevo impuesto a la gasolina, ¿no? Porque compra a 7 pesos y vende a 14. Entonces, gana 7 pesos por cada litro que compramos los mexicanos. Eso al gobierno federal le ha ayudado mucho, no a Pemex. Aquí es muy importante diferenciar entre Pemex y gobierno federal. Pemex sí tiene problemas, el gobierno federal no. Porque además el gobierno federal compró esta cobertura de la que se habla, que le garantiza pues un ingreso por barril de petróleo de $49 cuando el precio anda alrededor de 20, ¿no? Entonces, sin embargo, es factible continuar comprando cobertura y es factible continuar incrementando el gasto público. La respuesta es un definitivo no. Pemex, de una parte, tendrá que llevar a cabo sus ajustes, pero el gobierno federal ha llevado a cabo gastos muy altos. El año pasado, ya cuando se veía esta reducción en los ingresos, el gobierno federal anunció una reducción de alrededor de 130 mil millones de pesos, precisamente por estas fechas, hace un año. Y lo que sucedió durante el año, no solo no se redujo, sino que se incrementó el presupuesto. O sea, el gasto fue más alto, a pesar de que había menos ingresos, en otros 120 mil millones de pesos. Es decir, eso por supuesto nos llevó a un endeudamiento prácticamente igual al que se había planeado, 4 puntos del PIB. Entonces la deuda siguió creciendo. Y para el 16, el famoso presupuesto de base cero que tanto se anunció y que tanto vimos, pues no hubo tal porque el presupuesto salió prácticamente igual, ligeramente arriba de lo que tuvimos para el 15, alrededor de 100 mil millones de pesos arriba. Entonces, no hubo tales recortes en el presupuesto y esto ahora sí plantea un problema para el futuro. ¿Por qué? Dado que sí hay una reducción en las exportaciones de petróleo, nuestra relación con el exterior, de lo que compramos, de lo que vendemos, lo que se llama la cuenta corriente,
que es como la síntesis de todo lo que recibimos del exterior, menos todo lo que pagamos al exterior. Y el año pasado sí tuvo un deterioro importante, como 3% del PIB. Ese es un número que no veíamos más que probablemente en la crisis de los 90, porque ni en la del 2008. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la caída del precio y la producción de petróleo, pero también, si no cuidamos el gasto ahora, y esto es pues muy sencillo y muy claro, si una familia gasta mucho, más de lo que es su ingreso, pues va a tener que estar pidiendo prestado al exterior y va a tener déficit, ¿no? Y si el gasto público no se ajusta, ahora sí, pues vamos a tener un déficit más alto y no podemos tener déficits altos porque pues, o perdemos reservas internacionales y tenemos un déficit porque de algún lugar tiene que salir el dinero para pagar el exceso de importaciones. Pero discúlpeme, doctor, es que esto que dice usted me lleva a preguntarle a otro factor también no menos importante y que pudiera agravar aún más la situación económica del país, y es el hecho del anuncio que ya hizo la Secretaría de Hacienda de este Pemex Proa, de los primeros 50,000 millones de pesos que va a pagar a las pensiones de los petroleros, por un lado, y por el otro, también la semana pasada teníamos aquí al dirigente de los jubilados y pensionados de la UNAM que daba a conocer de este fraude por 9.9 billones de pesos por las pensiones de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, del Seguro Social y del ISSSTE. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, el problema es muy grande y es muy serio. De ahí que el gobierno tenga que tomar medidas importantes en esto de las pensiones. Las pensiones de los verdaderos trabajadores que trabajaron toda su vida y que se están jubilando, pues esas hay que respetarlas y deben ser pagadas, indudablemente. Lo que pasa es que efectivamente puede haber un montón de fraudes y números imprecisos en esto, y el gobierno tiene que hacer un espacio en el presupuesto para así poder hacer frente a estas cosas. Ahora, el tema es que en un año electoral como este, o se actúa con responsabilidad, digo, a pesar de que pareciera ser que el gobierno pretenda un gasto importante por las elecciones, y sabemos que se trata además de construir el entarimado para el 2018, pero si no se actúa con responsabilidad y se cortan los gastos en otros lugares, precisamente en esos gastos asistenciales, que realmente no son asistenciales sino electorales, y que además jamás han ayudado a reducir la pobreza ni la desigualdad, sino que es dinero que se queda por ahí inútil, estéril y que no nos ayuda a crecer. Ahí es donde hay que recortar para hacer frente, sí, a las pensiones honestas, reales, pero además para no tener que recortar la inversión que nos detiene el crecimiento, ¿no? Entonces, y esa cantidad que va ahora a Pemex, bueno, pues hace un hoyo en las finanzas gubernamentales, hace un hoyo en el gobierno federal, y por eso es que hemos estado diciendo que tiene con urgencia que reducir el gasto, y no en el 17, como se ha dicho, sino desde ahora. No es factible continuar gastando en todos lados y endeudándose, ¿no? La deuda ya creció 10 puntos del PIB, ya no necesitamos más deuda, ya no podemos tener más deuda, ¿no? Así que de ahí la importancia, Juan, también de decir, a ver, parece que estamos llegando ya a la necesidad de una verdadera reforma fiscal que empuje el consumo interno, que no castigue la inversión. Y esto requeriría bajar el ISR, porque entonces la gente tendrá más dinero para consumir y fortalecemos el mercado interno, bajar el impuesto sobre la renta y, en cambio, cobrar el IVA, generalizarlo, porque es un impuesto que beneficia hoy más el no cobrarlo a los que más tienen. Entonces tampoco es justo. Esta combinación, más el precio de la gasolina que ya está ahí y el impuesto de la gasolina, podrían permitir empezar a avanzar en el camino correcto.
Un gobierno responsable, sin preocuparse por las elecciones, empezaría a dar los pasos correctos hacia unas finanzas públicas sanas. De no hacerlo, Juan, y esto es muy importante, no vamos a poder controlar la cuenta con el exterior. Y si eso no sucede, si no se reduce el gasto público y hay un exceso de gasto público, se nos desborda el exterior. Y entonces, como dijo el gobernador del Banco de México hace 2 semanas, o baja el gasto público o vamos a tener que subir la tasa de interés. Porque la tasa de interés entonces lo que hace es reducir a fuerza el consumo general de toda la sociedad, de la economía, porque todo se encarece, los créditos, etcétera. Y esa sí es una medida pues más fuerte. Ahora coincide... Así que realmente la responsabilidad está en el gobierno. Claro, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado coincide con esta estimación del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas que el recorte al gasto será del 0.6% del PIB, es decir, entre 85,000 millones y 90,000 millones de pesos para 2016 y 2017. Para el 2016 yo creo que necesitaríamos hacer un poco más. Yo creo que estamos como medio punto del PIB, y esos son como 90,000 millones de pesos. Sí. Y para el 17 tendríamos que ir al menos por otro tanto. Entonces pensar en 60,000, 70,000 para los 2 años no nos va a ayudar. Hay que pensar que la cuenta corriente ya tiene un déficit de 3 puntos, por las razones que sean. Entonces no es una economía realista el seguir apoyándonos en deuda o seguir pensando que se puede despilfarrar el dinero. Yo creo que es el momento, además, pues políticamente debería aprovechar el gobierno para decir, ya nos quedamos, lo que hace una familia, una empresa, ¿no? Ya no hay dinero, bueno, pues bájale al gasto, sé más racional en tus proyectos, planea bien tus finanzas. Esa es la responsabilidad que tiene hoy el gobierno. Que debería tener, ¿no, doctor? Pero que en realidad no tiene, porque cuando se habla de una reducción del gasto, bueno, inmediatamente se van a programas sociales, se van a otras cuestiones que sí son prioritarias para la nación. Sin embargo, pues vemos que los partidos no bajan sus privilegios, ni bajan sus privilegios tampoco la alta burocracia. Ese es otro de los temas, es increíble. Como bien supimos, el año pasado se entregaron a los diputados, cada uno de ellos recibió 10 millones de pesos. Sin ninguna obligación, sin ningún programa, sin ninguna transparencia para cada quien los aplicara teóricamente en lo que considerara mejor para su distrito. Yo he platicado con algunos de ellos y uno de ellos me dijo, sí, pues yo voy a hacer una cancha de básquet. Otro me dijo, pues nosotros hicimos unos conciertos, 10 millones de pesos. ¿Quién sabe en dónde habrán terminado? Y este año, para confirmar, y de veras es alarmante, este año no se entregaron 10 millones de pesos. Este año son 20 millones por diputado. Estos privilegios son inaceptables. Hay algunos diputados que dijeron, yo no voy a recibir, porque me parece indigno, me parece que no me van a comprar a mí los votos de esta forma, no lo voy a hacer. Entonces, realmente, ¿quién decide esto? Si multiplicamos 10 millones por 500, son 5,000 millones de pesos, 500 diputados. Y bueno, esos 5,000 millones de pesos se podrían haber traducido en otra carretera que hace falta, en otras cosas que necesitamos, en mejor equipamiento de escuelas, de hospitales, caray. Realmente es una irresponsabilidad estar comprando votos de esta manera. Ahora, en este sentido, también el análisis económico ejecutivo habla de la petición de una reforma fiscal verdadera que fortalezca el mercado interno. Sin embargo, doctor, ¿cuántos años tiene la iniciativa privada pidiendo esta reforma fiscal que fortalezca el mercado interno ante los oídos sordos de las autoridades hacendarias? Efectivamente, muchos años. En el 2013
discutimos en muchas mesas durante muchos meses lo que sería una buena reforma fiscal como la que mencionábamos, ¿no? Bajar el impuesto de la renta a 25%, lo que le daría mucha liquidez a las familias y a las empresas. Y parecía que estábamos avanzando bien, tuvimos declaraciones correctas, pero en el último momento los acuerdos, en principio lo que sabemos, para que el PRD se uniera a la reforma energética y votara a favor, cambiaron todo, salieron con este verdadero desastre de reforma fiscal que fue complicada, fue compleja, inútil, que redujo la demanda del país, redujo el crecimiento, como bien lo vimos durante el 14, todo por pensar que se podían lograr algunas cosas. La verdad es que la reforma energética podía haber salido de otras formas y no hubiéramos sacrificado el futuro del país. Y ahora, como hay elecciones cada año, tampoco se toman las medidas necesarias para de veras tener una reforma fiscal. Yo diría, más que una reforma, bueno, o incluyamos en la reforma fiscal la parte del gasto, que es una reforma hacendaria, ¿no? Donde el gasto finalmente tenga el sentido que debe tener, que es apoyar el crecimiento del país y lograr el bienestar de todos, no un gasto despilfarrado que se pierde por todos lados, no crea infraestructura y está fundamentalmente dirigido a objetivos electorales, ¿no? A ganar las elecciones y a preservar al partido en el poder. Yo creo que es muy delicado y es una responsabilidad histórica el estar haciendo esto. Vamos a seguir insistiendo en una reforma fiscal correcta que permita crecer, Juan. ¿Y qué expectativas tiene el Centro de Estudios Económicos del sector privado de encontrar eco a esta petición de una reforma fiscal que promueva el crecimiento y la productividad en el país? Creo que dada la crisis actual de las finanzas de Pemex y la situación de veras frágil de las finanzas del gobierno federal, debería claramente empezar a tomar algunas medidas. Creo que algo podremos avanzar para el 17. Evidentemente no vamos a tener la gran reforma que requerimos. Me parece que no se van a atrever a hacerlo por el temor político de nuevo, aunque deberían, pero intentaremos hacer lo más que se pueda para el 17. Luego, tratar de hacer algo durante el 17 para el 18 va a ser imposible, porque no van a querer mover nada, ¿no? Con el temor de que eso afectara los resultados de las elecciones. Así que el momento que tenemos para tratar de empujar algo es ahora, durante el 16, para que se modifique algo en el 17. Y después, pues ya veremos, dependiendo de lo que del partido que quede en el poder, dependiendo de quién quede, dependiendo de la conciencia y la responsabilidad sobre el país. Durante el 18 trataremos de influir indudablemente en que haya un cambio radical para de veras no seguir atrapados en este laberinto fiscal que solo nos ha endeudado, ¿no? Bien, doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, Juan, un placer y saludos a todos por allá en la región. Buenos días.